Dios le bendiga, hermano, la paz del Señor. Quería en esta tarde enviar los saludos primeramente a los hermanos de Paraguay, que también están compartiendo con nosotros estos videos, este tiempo que nos toca vivir. Y bueno, y a donde llegue este video también sea de bendición. Dios bendiga a cada hermano que está escuchando, que está orando en su hogar. Amén. Y bueno, y aquellos también que todavía no han aceptado a Jesucristo, Dios le bendiga en esta tarde. Quería compartir una porción de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Ya quiero pasar a la palabra. Dice así, hermano, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Meditaba esta palabra esta semana y muchas veces, bien dice la palabra que lo que fue escrito antiguamente de los antiguos para nuestra enseñanza. Y en Romanos capítulo 15, todo lo que fue escrito fue para que nosotros hoy en día tengamos y aprendamos de lo que ellos pasaron, situaciones. Y bueno, meditaba esta palabra y veía cómo el pueblo de Israel muchas veces se asemeja a nosotros, o nosotros nos asemejamos a ellos, ¿no? Dice la palabra que Dios, ahí donde leímos, que dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna, amén. Él no los abandonó. Retrocediendo, yendo más adelante, todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Egipto, amén. Todos sabemos la historia, amén. Pero dice la palabra que el pueblo comenzó a pedir la libertad. Ya llegó un momento, una situación donde el pueblo estaba sufriendo, amén. Y bueno, siempre, hermano, que el pueblo de Dios clamó a Dios, Dios siempre estuvo atento al clamor de su pueblo, amén. Dice la palabra, hermano, que bueno, Dios envía a Moisés, amén. Y bueno, todos sabemos cuando Dios trata con el faraón, con Egipto, Dios, hermano, me detengo un segundo y meditaba, ¿no? Un faraón en ese entonces era la voz suprema, ¿no? Pero como Dios cuando quiere tratar con un hombre, para Dios, hermano, no hay reyes, no hay presidentes, y me detengo porque vemos hoy en día lo que está aconteciendo. ¿Amén? Grandes potencias del mundo, amén, Estados Unidos, Rusia, China, que hubiesen parecido intocables. Hoy en día están sufriendo las consecuencias de no haber oído a Dios, de haber apartado su corazón de Dios. Lo podemos ver día a día, como el mismo planeta está sufriendo las consecuencias por darle la espalda a Dios. Volviendo a la palabra, dice que Dios comenzó a tratar con el faraón, con Egipto, enviando las plagas, ¿sí? Y permitido por Dios. Hasta que, bueno, Dios permite que el pueblo salga de Egipto y ahí comienza un largo camino por el desierto. Y ahí donde leímos recién dice que Dios los acompañó. ¿Amén? Dios nunca abandonó a su pueblo. Si bien su pueblo muchas veces le dio la espalda a Dios, pero Dios siempre estuvo ahí, esperando, guardando, ayudándole. Amén. Aún en su desobediencia, muchas veces que lo habían dejado Dios, Dios estaba ahí, guardándolos. Dice, hermano, la palabra, cuando el pueblo comienza a caminar por el desierto, Dios comienza a acompañarlos en una nube, una columna de fuego, ¿amén? Demostrando que Dios está en todo momento. En Mateo habla, en Marcos, ya dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén.
Y eso lo vemos, hermano, lo vemos en la palabra cuando vamos a seguir leyendo, como Dios estuvo en todo momento con el pueblo. Dios no lo abandonó. Amén. Dice, hermano, en el capítulo 14 del mismo libro, Éxodo capítulo 14, versículo 10. El pueblo sale de Egipto, comienza a avanzar. Dios está con su pueblo. Pero llega un momento, hermano, dice que la palabra es que el corazón del faraón se volvió a endurecer y quería tomar como venganza del pueblo. Usted en su casa lo puede comenzar a leer del capítulo 14 para abajo. El faraón se endurece nuevamente y quiere tomar como venganza del pueblo, quería perseguirlos. Todo permitido por Dios. Acá en el versículo 10 dice, y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Pero lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dice que el faraón se endureció, se airó y fue a perseguirlos. ¿Amén? Dice la palabra que los hijos de Israel, cuando vio esa situación, imagínense, ¿amén? Sabían que no venía solamente el faraón. Miles de soldados venían, ¿qué, hermano? Venían a espalda de Israel para aniquilarlo. Pero como Dios es Dios, hermano, y lo podemos ver hoy en día, amén, como Dios, hermano, guarda a su pueblo. Amén. Dice, cuando los hijos de Israel vio esa situación, dice que clamaron a Dios. Y Dios, hermano, como Dios es un Dios soberano, amén, y guarda a su pueblo. Dice el versículo 11, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo, hermano, como que comenzaba a claudicar. Primeramente dice que alzaron sus ojos y de repente comenzaron a quejarse contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Amén? Y, hermano, decía al principio, muchas veces nos parecemos, tenemos actitudes, muchas veces a Israel, ¿no? Como este pueblo. Por momento, hermano, nuestra fe está allá arriba y al otro día, hermano, nuestra fe, nos falta la fe, comenzamos a dudar y será capaz. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos confianza. Amén. La certeza, la seguridad que Dios está con su iglesia. Amén. Después Moisés, cuando escucha esta queja del pueblo, les alienta, le dice el versículo 13. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre lo veráis. Amén. Imagínense, hermano, Moisés viendo esta situación. Los egipcios venían, el pueblo por momento confiaba, por momento bajaba los brazos, por momento perdía la fe, la confianza. Amén. Pero ese hombre, amén, era un hombre que tenía, Moisés, la certeza, la seguridad, que Dios de alguna forma le iba a alcanzar la victoria. Entonces le anima al pueblo y dice, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Amén. Y hermano, él tenía que luchar continuamente con ese pueblo, Moisés, para hacerle entender que no estaban solos, que Dios estaba ahí. Entonces dice la palabra, dice que Moisés comenzó a clamar y a veces, hermano, pensamos y meditamos en nuestra vida, ¿no? El cristiano de hoy en día, muchas veces pasa lo mismo. ¿Amén? ¿Cuánto hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros familiares? Amén. Y por momento, hermano, tenemos esa fe inquebrantable, pero por momento viene el enemigo, hermano, queriéndonos asustar, queriéndonos sembrar miedo, y muchas veces nos quiere hacer retroceder. Amén. Muchas veces nos acostumbramos también como Israel. Dice, nosotros hubiéramos quedado en Egipto, ahí hubiéramos muerto y bueno, teníamos lugar donde morir, pero ¿para qué nos sacaste? A veces el cristiano, hermano, está siempre esa palabra o ese pensamiento errado, es decir, ¿para qué viene el Señor? ¿No?
errado el pensamiento, el dicho, y estoy peor. No, hermano, amén. Si estamos, muchas veces, hermano, el cristiano sufre por una permitido por él mismo, porque Dios, hoy hablaba un pastor, decía, Él nos da la herramienta, está en nosotros el aferrarnos a Dios, el agarrarnos, el confiar a ciegas en nuestro Dios, amén. Entonces dice que Moisés le anima al pueblo y dice, no tengan miedo, estar firme y ver la salvación, Dios va a hacer un prodigio, le decía al pueblo, amén. Hermano, y me adelanto, hermano, en el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amén. Dios estaba velando por su pueblo. Dios, hermano, no iba a abandonar a Israel, aún Israel siendo desobediente, siendo infiel, siendo, hermano, ahí que dudaba. Dios estaba, hermano, porque nosotros, el hombre, el ser humano, amén, falla. Muchas veces, hermano, prometemos y no cumplimos, pero Dios cuando cumple, cuando promete, cumple. Amén. Su palabra es fiel. Amén. Decíamos ahí en el libro de Mateo que dice que Él estaría con nosotros todos los días. Amén. Hasta el fin de los tiempos. Hermano, estuvo con Israel y está con su pueblo. Amén. Hermano, y podemos ver hoy el tiempo que nos toca vivir como iglesia. Amén. Muchos estarán renegando, muchos estarán quejándose, diciendo, ¿por qué no abrimos la iglesia? ¿Por qué no se abre la iglesia? ¿Será que los siervos tendrán miedo? No, hermano. Amén. Sepa que lo que estamos viviendo es permitido por Dios. Amén. A veces hay situaciones que nos lleva, no tenemos hoy en día el tiempo de poder congregarnos. Amén. Pero eso nos tiene que a nosotros ayudar a confiar en Dios. Amén. Ya no está el pastor físicamente, no está el hermano diácono, no está el músico, no está el hermano. Amén. Físicamente, pero sí estamos orando los unos por los otros. Y a lo que digo, no está el pastor, no está el hermano que me puede decir, esforzate, alentate, pero sepa que está Dios. Amén. Así como estuvo con Israel, está con su iglesia hoy en día. Amén. Hermano, podemos ver, hermano, la situación. Amén. El mundo, el planeta a nivel general, cómo está angustiado por toda esta situación. Amén, que está pasando. Pero la iglesia tiene que tener más que nunca, hermano. Amén. Dice la palabra, dice, cuando todas esas cosas acontezcan, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. Sabemos por la palabra que todo esto es cumplimiento de la palabra. Son profecías, palabras que se están cumpliendo día a día, hermano. Amén. El cristiano no tiene que tener miedo, tiene que tener confianza. Amén. No tiene que tomar la actitud que tomó Israel, de dudar, decir, pero estaba mejor en el mundo, ¿para qué viene a la iglesia? No, ese pensamiento no tiene que estar. Amén. Debe saber que Dios nos promete que Él viene pronto. Amén. En su palabra, amén, Él dejó las promesas que Él va a venir por su iglesia, a buscar su iglesia. Una iglesia que le está esperando. Amén. Muchos, bueno, no me congrego, así que no oro, no voy a ayunar. ¿Para qué? No, hermano, más que nunca, en cualquier momento, decíamos en la semana, hablaba con un hermano, decía, en cualquier momento es el gran acontecimiento. Amén, hermano, de la venida del Señor. Dios nos ayude, hermano, a poder estar esperando ese día tan deseado. Amén. Por todo cristiano, hermano. Amén. Quería compartir en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 2. Decíamos que Israel comenzó a transitar en el desierto. Dios lo acompañó. Amén. Vemos ahí cuando Dios también, hermano, le dice a Moisés, bueno, ¿ahora qué pasa? Estamos frente al mar. ¿Qué pasa? Bueno, Dios le ordena a Moisés que golpee las aguas. Voy adelantando, hermano. Dice que Dios le envía a Moisés con esa vara. Amén. Que golpee las aguas se abren, Israel pasa. Amén. Y ahí imagínense esos muros de agua. Israel viendo la maravilla ya en Egipto, cuando Dios enviaba las plagas. Y ahora le toca vivir esta situación. Amén. Las aguas, el mar se abre, las aguas se abren. Israel pasa en seco, dice la palabra, ¿no? Bueno, Israel llega al otro lado. Y acá, viendo esa maravilla, viendo ese prodigio, viendo eso,
algo enorme. Imagínense ese momento. Amén. Al poco tiempo Israel comienza de vuelta a quejarse. Amén. Viendo la maravilla, viendo esa agua que se abrió, viendo el ejército de Egipto, cómo perecían las aguas. Aún viendo eso, nuevamente comienza a quejarse. Amén. Dice el versículo 2 del capítulo 16 del libro de Éxodo, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Amén. El pueblo duda, dice nuevamente, en el versículo 3, dice, y le decían los hijos, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Habiendo visto la maravilla del mar que se abrió, nuevamente, hermano, endurecía Israel su corazón y comenzaba a quejarse. Amén. Imagínense ese momento, decíamos recién, es lo que tenía que lidiar continuamente Moisés, viendo ese pueblo duro. Amén. Dice que Dios, hermano, contemplaba eso y estaba mirando, pero Dios no defraudó a su siervo, a ese hombre que confiaba en Dios. Dios no lo abandonó a Moisés. Entonces le dice, bueno, tienen hambre, ahora voy a enviar algo que dice, más adelante dice que Israel no conocía, que no conocía, que era el maná. Amén. Dice versículo 4, y Jehová le dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda mi ley o no. Amén. Hermano, en parte habla de una obediencia. Dios quería probar al pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque más adelante Dios es claro cuando dice, no solamente lo del día. Amén. Que recogieran lo que era necesario para ese día. No guarden solamente para ese día. Dios estaba probando al pueblo, porque dice, el que anda en mi ley o no. Dios estaba probando, aunque Dios ya conocía el corazón de Israel. Cuando comienza, hermano, Israel a ver esa maravilla que nunca había conocido. Amén. Dice que al amanecer descendía el maná, y Israel juntaba. Pero ahí me detengo. Dios probó a Israel. Aclara y menciona y remarca solamente para ese día, salvo el sexto día. Dice la palabra, dice que Israel no hizo caso, hasta ese detalle no hacía caso. Dice que muchos juntaban y juntaban de más, y eso sobraba. Y dice que lo que sobraba se echaba a perder. Dice, se agusanaba. Amén. Hermano, Dios le dijo, no junten solamente lo del día. Israel hacía lo contrario, iba y juntaba y guardaba. Eso que guardaba se agusanaba, se echaba a perder, echaba olor. Amén. Vemos, hermano, a veces, hermano, el cristiano, por eso decía al principio, cómo a veces somos muy parecidos, somos medio tercos muchas veces, no haciendo oído la palabra. Y así también nos va. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, a través de los pastores Dios nos enseña, nos aconseja, y nosotros, hermano, tomamos lo que nosotros podemos, nos conviene, amén, y guardamos lo que nosotros queremos guardar, amén, hermano, y eso muchas veces sufrimos, como Israel sufrió, muchas veces, hermano, tenemos pérdida, como Israel tuvo pérdida, amén, todo por no hacer caso a la palabra de Dios, todo por no hacer caso oído a la palabra, hermano, amén. Entonces dice que Israel comenzó, hermano, a hacer a medias caso, ¿no? Dice, comenzaban a juntar un poco, se le echaba a perder,
Es más, muchos dice, guardaban para el sexto día, y muchos en el séptimo día salían a buscar, dice que no encontraban, ¿no? Mire, hermano, retenían poco los consejos, retenían poco la palabra, hermano, y eso, hermano, decíamos al comienzo en el libro de Romanos, que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza, para que el error que ellos cometieron nosotros no cometamos. Amén. Hermano, cuando el Hijo de Dios muchas veces, hermano, nos cuesta, muchas veces, hermano, puede ser que tengamos que luchar con nuestro carácter, con cuantas cosas, pero si está en nosotros, Señor, te pido que me ayudes, por favor. Yo quiero hacer las cosas bien, pero me cuesta. Amén. Dios ve ese corazón, amén, que quiere hacer las cosas bien y nos ayuda. Amén. Entonces dice que Israel, hermano, dice, bueno, en el séptimo día muchos salían a buscar y no encontraban. Amén. Entonces, Dios a ver esa situación también, y Moisés también, se pone mal al ver esa dureza. ¿Amén? Y querían carne y Dios les envía carne. Hermano, me digo un segundo, tengo un pequeño testimonio con respecto a esto. Hermano, decíamos ahí que hablaba de Mateo, que Él estaría con nosotros todos los días. Dios está con su iglesia todos los días. Hermano, me acuerdo que eran los chicos, mis chicos eran chicos, eran más o menos 5 años, 6 años el mayor, y hermano, y más de uno me va a entender cuando digo que muchas veces llegamos a un límite en la parte económica. ¿Amén? Muchas veces, hermano, vemos que ya no hay más en la alacera, en la heladera, no hay cosas. ¿Amén? Pero Dios, decíamos al comienzo, Dios de un lugar a otro, Dios glorifica su nombre. ¿Amén? Y cuando leí esta palabra me acordaba, amén, de esa situación que nos tocó vivir. ¿Amén? Me acuerdo, hermano, que eran chicos los chicos y llegábamos un domingo a la iglesia y no teníamos nada, absolutamente, literalmente nada para comer ese día, ¿no? Era tarde ya, más o menos 7 de la tarde. Hermano, me acuerdo que eso bien clarito no había, eran chicos, como padres se desesperan muchas veces por no tener capaz para darle algo a los chicos, hermano, pero tengo esas, y lo digo con seguridad, nuestros hermanos siempre nos aconsejan que prediquemos, pero con convivencia que hemos pasado, situaciones que hemos pasado. Esa tarde, hermanos, ya anoche casi, llegamos a la iglesia y bueno, no teníamos nada, literalmente nada. Amén. Tenía 6 años el mayor y la nena 5, si lleva un año de diferencia. Me acuerdo, hermano, que me recuesto sobre la cama, orando a Dios, digamos, hablando con Dios, ¿no? Necesitaba, pero no sabía de dónde sacar. Hermano, y me acuerdo que yo cobraba, o cobro todavía la asignación familiar, y ese mes había cobrado a principio de mes la asignación, entonces ya con eso ya no podía contar. ¿Ven? Y bueno, y estaba eso, entonces, Señor, te pido misericordia, Señor, te pido que, Señor, no me acuerdo bien la oración que hice, pero sí pedí a Dios misericordia. Me acuerdo que estaba así recostado, hermano, y se me dio por averiguar, como estoy por una fábrica, me depositan en una cuenta, y se me da por llamar, para consultar el saldo. Me acuerdo, hermano, que en ese entonces eran, creo que algo de 300 pesos, me dice, su saldo es tanto. Hermano, y me acuerdo que esa noche, hermano, de no tener nada, hermano, me acuerdo que rápidamente me preparé, me fui a comprar, de no tener nada, esa noche terminamos comiendo pollo al espiedo con gaseosa, y bueno, son detalles, ¿no? Pero en ese momento yo vi la gloria de Dios. Entonces, hermano, sé que Dios no va a abandonar su pueblo en estos tiempos. Amén. Y, hermano, y así como le digo, el tema para uno será un pequeño detalle, un pequeño testimonio. Para mí ese momento fue glorioso. Amén. Entonces sé que Dios, hermano, amén, si nosotros somos sinceros con Dios, si nosotros obedecemos, hermano, a la palabra de Dios, Dios de una forma o de otra va a hacer maravillas, prodigios. Amén. Entonces, en esta noche, hermano, quería compartir esta palabra. Amén. Dice que Israel, dice que nunca había conocido, amén, lo que era el maná.
Pero mire lo que es, hermano. Dice que Israel durante 40 años comió de ese maná. Dios no, hermano, no es que por un momento, bueno, no, Dios estuvo con su pueblo, así mismo con la rebeldía y cuantas cosas, Dios estuvo con su pueblo. Amén. Dice que Israel comió de ese maná. ¿Y cuándo cesó? Cuando llegó a la patria, cuando llegó al lugar donde tenía que llegar, ahí cesó. Y después comenzaron a comer el fruto de la tierra. Amén. Hermano, estamos transitando, hermano, la iglesia está caminando, amén, en una forma simbólica se puede decir, sobre un desierto. Amén. La iglesia está transitando, hermano, amén. Y la iglesia está sustentada hoy en día, amén, amén, por Dios. Hablábamos en la semana, decíamos, pensar que antes, si uno no se congregaba una semana, amén, se enfriaba y ya comenzaba a andar mal. Si uno dejaba de congregarse un par de reuniones, ya es como, pero van, creo que algo de 7 meses que no podemos congregarnos, pero sentimos la presencia de Dios, amén. Sentimos que Dios está con su iglesia, amén. Entonces Dios no nos va a abandonar, amén. Dios está velando por su iglesia, Dios está velando por su pueblo, amén. Y es promesa de Él, amén, que Él va a estar con su iglesia y Él viene a buscarla. Entonces en esta noche quería compartir, hermano, esta palabra, amén. Y por último, hermano, un versículo, el capítulo 16, versículo 35. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Hermano, pronto vamos a llegar a esa patria celestial. Amén. Mientras tanto, sigamos adelante. Amén. Y nunca va a faltar aquel que diga, no, los hermanos no quieren abrir porque tendrán miedo. No, hermano. Amén. Los hermanos están esperando. Amén. Que Dios le ordene. Amén. Mientras tanto, su trabajo es hacer lo que Israel no supo hacer. Obedecer a Dios. Amén. Su trabajo hoy en día, allá se están congregando, allá abrieron. Su trabajo es obedecer a la voz de Dios. Amén. No endurezcan, porque hermano, cuando nosotros no hacemos caso, sufrimos las consecuencias. Amén. No hay forma. Amén. Hermano, cuando usted obedece a la palabra, dice que la bendición está en la obediencia. Entonces, su trabajo, mi trabajo, es obedecer a Dios. Amén. Y en la obediencia, Dios va a velar por su hogar, por su familia. Amén. Hermano, el enemigo va a venir, no, mira, vamos, compañero. No, haga oído sordo. Amén. Usted tiene no sé hasta dónde llegará este video, pero usted tiene un pastor, usted, hermano, tiene un ministerio. Haga caso y en la obediencia Dios les va a bendecir. Usted, hermano, ¿cuántos perecieron en esos 40 años? Amén. ¿Cuántos por no haber mezclado, por haber, hermano, no tenido una fe genuina? ¿Cuántos perecieron? Amén. Y entraron diezmados, contados, de aquella primera camada. Entraron Josué, Caleb. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a poder hacer oído a la palabra. Amén. Nuestro trabajo hoy en día es esperar, orar. Amén. Hermano, esta obra no la abrió un hermano, esta obra la abrió Dios. Entonces Dios vela por su iglesia. Amén. Dios vela por su siervo. Amén. Entonces en esta noche, hermano, serán pocas palabras que voy a compartir, pero tengo la certeza, la seguridad que si usted es fiel a Dios y obedece a la palabra, obedece a los siervos, usted, hermano, va a llegar a aquella patria celestial. Pero si usted endurece, usted enceguece, no, yo voy a hacer así porque no, va a perecer en el desierto, va a quedar ahí, en el camino. Yo quiero llegar, mi deseo, mi anhelo es un día estar en la presencia de Dios, amén. Amén. Y ver y reunirme con cuántos hermanos que ya han partido, amén. Ir a esa presencia gloriosa. Esa es mi meta. Entonces Dios me dé la oportunidad de hacer caso, de obedecer. Amén. Mi capacidad humana, lo que yo pueda pensar, eso no sirve. Lo que sirve es la palabra de Dios. Ella tiene la verdad. Amén. Mi verdad muchas veces está mezclada con egoísmo y con cuantas cosas, pero la palabra de Dios es fiel. Amén.
Hermano, ahí en el libro, creo que habla cuando ya se había formado el tabernáculo, dice que Dios le ordena a Aarón que haga una fuente de bronce. Éxodo 30. Dice que, ¿para qué, hermanos? Dice que continuamente le ordena, dice que los hijos de Aarón, los sacerdotes, aquellos que ministraban, dice continuamente ellos iban y lavaban sus manos y sus pies. Amén. Hermano, en el desierto, imagino, hermano, el momento, cómo ha sido el terreno, con cuántas cosas se manchaban continuamente. Dice que ellos continuamente tenían que ir lavando sus manos y sus pies para ministrar. ¿Amén? Y decíamos recién, la iglesia está transitando este mundo, entre comillas, este desierto. ¿Amén? Y muchas veces, hermano, nos vamos a ensuciar, en el sentido, digamos, muchas veces podemos errar, podemos capaz, hermano, tener un mal pensamiento, pero rápidamente tenemos que ir, dice la palabra en Efesios, dice que vosotros sois limpios por la palabra. La palabra nos va preparando, nos va limpiando de impureza. La palabra nos va limpiando, hermano, para un día llegar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, mi anhelo, mi deseo es que todos un día estemos en la presencia del Señor. Amén. Y podamos, hermano, gozarnos por la eternidad. Pero para eso, hermano, en la obediencia sobre todas las cosas. Amén. Acá, hermano, no nos va a salvar que yo tenga un carnet de pastor, de evangelista. Acá me va a salvar que tenga un corazón constricto, humillado, reconociendo, Señor, yo necesito de ti. Señor, mis pensamientos, mi forma de pensar no sirve. Amén. Señor, dame la oportunidad de un día estar en tu presencia. Dios nos da la oportunidad, está en nosotros el obedecer o el no obedecer. Israel no obedeció, así le fue. Amén. Aquellos varones, amén, que entraron a la tierra, amén, fueron obedientes a la voz de Dios. Amén. Entonces, Dios le bendiga en esta noche. Y bueno, quería compartir estos pocos versículos con la iglesia y dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que puedo estar, hermano, compartiendo palabra de Dios. Dios le bendiga. Hermano, quería hacer una pequeña oración antes de despedirme. Y bueno, agradezco a Dios primeramente y a los hermanos, hermano. Así que Dios le bendiga. Quiero orar, hermano, para entregar esta palabra. Señor, te doy gracias en este día por tu amor, tu misericordia. Señor, he compartido, Señor, he entregado esta palabra. Te pido, Señor, lo que falta, que tú suplas, Señor, que tú estés tocando las vidas, los corazones, Señor. Donde llegue esta palabra pueda ser motivo de bendición, Señor. En este día te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Te doy gracias en el glorioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.